Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que nos habla acerca de la evaluación por competencias. Esto dentro del submódulo de innovación en el proceso de evaluación del doctorado en tecnología e de innovación en educación de la Universidad Única. Agradecemos el asesoramiento del doctor Jorge García y como siempre les recordamos, si les gustó este video, al finalizar regálame un like o comparte. Hablando un poco de la temática que presentaremos en este video, pues hablaremos un poquito de los antecedentes, de cómo surge esta educación por competencias. Posteriormente analizaremos el rol que debe tener cada uno de los actores que participan en esta nueva visión, que sería los estudiantes, los docentes y la escuela. Posteriormente hablaremos un poquito de cómo se debería hacer la evaluación por competencias, algunas sugerencias de pertinencia del mismo. Posteriormente veremos un decálogo de qué es lo que debemos tomar en cuenta al momento de hacer esta evaluación de competencias y al finalizar pues las referencias. Bueno, partiendo de los antecedentes, pues podremos mencionar que básicamente la educación tuvo esta evolución desde la evolución tradicionalista, más enfocada 100% al contenido. Algunos autores inclusive le llaman la educación Humboldtiana, que solamente se centraba en los contenidos y básicamente era como transmisión del conocimiento, transmisión de la información que teníamos en ese momento. Posteriormente, en la industria, en los años 70, se empieza a hablar de las competencias. Se dice que los trabajadores tenían que ser competentes para realizar determinadas actividades. Ya en los 90 comienza a resurgir esta transición de la industria hacia la educación, en el que se determinaba que los estudiantes pues deberían de ser competentes. Existen varias definiciones, sin embargo, las que podemos mencionar como más certera, pues efectivamente es cuando los estudiantes adoptan tanto los contenidos como la información que tienen, las herramientas que tienen para poder solucionar problemas de la vida cotidiana, para poder solucionar problemas que pudieran realmente hacer un cambio significativo en la educación. Y de ahí es que viene este concepto de la educación por competencias. En México tenemos un ejemplo muy claro con cuando empezamos en la reforma educativa y posteriormente con la nueva escuela mexicana, en la que nos piden hacer esta transición. Inclusive si hablamos de problemas atípicos, pues pudiéramos mencionar pues lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia, en el que tuvimos que adaptar los contenidos curriculares a contenidos esenciales, que es una diferencia bastante grande. Posteriormente veremos en esta educación por competencias cuál es el rol que debe desempeñar cada uno de los participantes. Pues básicamente a los estudiantes se conocen como alumnos autónomos, que no necesariamente quiere decir autodidactas, es decir, que no toda la información la tienen, sino que ellos deben aprender a discernir entre información real, información que nos sirve y buscar fuentes, es decir, que ellos en este momento con el acceso a la información que tienen, cualquier contenido temático que podamos tener en una escuela, lo podrían consultar en internet. Sin embargo, ellos deben de ser gestores para poder, con esa información que está disponible, poder utilizarla para gestionar y hacer aprendizaje significativo, que es muy diferente. El docente cambió su rol de transmisor de conocimiento a ser un facilitador, es decir, que va a buscar las mejores herramientas disponibles para poder otorgar a los estudiantes estas habilidades y con estas ellos puedan definitivamente resolver los problemas de la vida. Le dicen aprendizaje significativo y nosotros como docentes guiarlos para que ellos puedan obtener ese conocimiento. Y la escuela no se queda atrás. La escuela no es solamente hablar de la currícula escolar, sino que también tiene que adaptar todos los conceptos desde infraestructura, dirección, administración, los docentes vinculados con la
con la dirección en reportes, qué es lo que deben de entregar, qué es lo que piden, si nada más es resultados meramente sumativos o si no que realmente se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. Hay un cambio significativo para todos los actores. ¿Cuál sería entonces la evaluación por competencias? Dicen que básicamente cuando nosotros evaluamos simplemente el contenido no logramos tener un aprendizaje, porque se dice que la información que no se aplica no se convierte en conocimiento, y básicamente lo que nosotros buscamos en educación es que el alumno obtenga conocimiento, aprendizaje significativo. Dicen que una evaluación bien planeada y bien coordinada puede inclusive ser como una estrategia de aprendizaje. Aquí el autor nos da unos ejemplos de cómo debería ser y nos habla desde el punto de vista de partida, establecer punto de partida y llegada. Es muy importante que desde el primer día nosotros podamos establecer con los estudiantes de dónde estamos partiendo y hasta dónde vamos a llegar. Al finalizar este curso, ellos deberán aprender o tener cierta competencia para este problema determinado. Es decir, que nosotros debemos condicionar el qué y cómo aprender. Muchas veces este primer día es un punto decisivo porque los alumnos desde ese momento ya van a determinar si ese maestro solo se va a enfocar en participación en clase, solo se va a enfocar en pedir tareas o en dar su clase. Entonces esa evaluación es mutua. Esta evaluación por competencias influye en la enseñanza, porque si nosotros solamente nos enfocamos en los contenidos y si ellos logran esa destreza, muchas veces no nos enfocamos en, por ejemplo, evaluar su creatividad, su destreza para solucionar problemas. Ofrecer indicadores de autorregular en ambas partes, es decir, que nosotros inclusive podemos hacer nuestras rúbricas haciendo partícipes a los estudiantes para que ellos puedan aportar ideas y hacerlo en común. En Estados Unidos actualmente se le conoce como partners, ya son compañeros para el aprendizaje también. Y esto definitivamente puede promover la interdisciplinaridad. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos con una evaluación tener esa misma evaluación para diferentes disciplinas. Todo esto da pues sentido y motivación para este proceso de evaluación y no simplemente que los estudiantes piensen me van a calificar si me aprendí determinada tarea o no. Ir más allá, no solamente es memorizar el contenido, sino poder analizarlo y con ese análisis poder lograr algo con ellos. Tenemos en este momento el decálogo de básicamente las cosas que deberíamos considerar para evaluar por competencias. La primera nos dice que es utilizar la evaluación para distintos objetivos y no solo para acreditar el nivel. Es decir, no utilizarla nada más para pasar la materia. La número 2 nos habla que se expone desde el principio y con claridad lo que se espera de los alumnos, o sea, los criterios, la rúbrica, lo que hablábamos anteriormente. En el número 3 vemos que se evalúa siempre que pueda a partir de problemas prototípicos y emergentes, es decir, problemas de la vida real o emergentes como lo que estamos viviendo en este momento del confinamiento debido a la pandemia. Es importante empezar con un problema real para que ellos puedan ese conocimiento apropiarse de él. El número 4 es evaluar también los procesos a partir de los cuales los alumnos aprenden. No solamente evaluar el resultado, sino cómo ellos pueden llegar a ese resultado. El punto número 5 es tratar de que los alumnos tomen conciencia de sus errores y valorar el proceso. Muchas veces pasa que cuando participan en clase tendemos a siempre decir, sí, me parece muy buena tu participación. Sin embargo, no siempre es así, porque ellos se dan cuenta que no participaron bien, se dan cuenta que lo que dijeron no es correcto. Y a nosotros incentivar esa participación con ese tipo de comentarios no les estamos haciendo ver el error. Sería más conveniente decir, me pareció bien esta participación, sin embargo, esto se pudiera cambiar. El punto número 6 nos habla acerca de evaluar por su competencia de autorregulación frente a la incertidumbre. Es decir, que nosotros podemos incentivarlos también para ser gestores de su conocimiento con la autoevaluación. Del punto 7 al 10 son para mí los más importantes, considero que son los mejores de este decálogo,
Porque, por ejemplo, en el punto número 7 dice que evaluar que uso de los distintos recursos para resolver los problemas. Ya memorizar la información, memorizar cuántos kilómetros es X río en Perú, pues no me serviría mucho. Los alumnos siempre piensan, ¿es esa información para qué me sirve? Sin embargo, si nosotros podemos lograr que ellos utilicen el internet, su celular y todo para consultar esa información y con eso resolver un problema, sí sería más pertinente. El número 8 nos habla de tratar de que el nivel de exigencia sea acorde con lo que deberán afrontar en la realidad. Recordemos que en la educación básica se forman los ciudadanos, en la universidad se forma a profesionales y en posgrado a investigadores, que es el caso en el que estamos nosotros. El punto número 9, convertir la sesión de devolución de pruebas evaluadas en una sesión de aprendizaje. Es decir, la retroalimentación, que no muchas veces sucede. A veces simplemente se dan los resultados, pero no existe una retroalimentación pertinente. Y por último, número 10, nos habla de que el diseño de mecanismos para evaluar la flexibilidad, validez y coherencia de sus evaluaciones y optimizarla cada año con año. Es decir, que nosotros no debemos siempre tener la misma prueba sin hacer esta autoevaluación de la flexibilidad y validez de esa prueba en ese determinado momento. Eso va cambiando, los tiempos van cambiando y el proceso de enseñanza también va cambiando. Posteriormente vamos a ver aquí las referencias que fueron los videos que nosotros vimos y como siempre pues les pido que si les gustó esta presentación pues me regalen un like. Muchísimas gracias.